Pasábamos por la calle Canal cuando vimos a un hombre persiguiendo y forcejeando con una mujer. Le dije a mi esposa que llamara al 911. Me tiré del carro y traté de detener al sujeto, quien tenía a la chica agarrada por el cuello y no la quería soltar. Él me miró y le dije que la policía estaba en camino y se la quité de los brazos. Es una historia horrible. Se ha repetido algo parecido al del monstruo de Cleveland. ¿Se acuerdan? Alex Castro, que tenía 3 muchachas secuestradas como esclavas sexuales y como esclavas en su casa, hasta que se descubrió todo. Posteriormente fue arrestado, se suicidó en la cárcel. En este caso, ese héroe, ese buen samaritano Gary Messina, salvó a esta muchacha cubana que trabajaba junto a Mario Pérez Roque, de 56 años, en la limpieza del Astrodome de New Orleans. ¿Qué sucedió? Él se enamoró de ella, terminó como una película de horror. Él se enamoró de ella lo rechazó, porque era un hombre muy viejo para ella tiene 30 y tantos años, por razones obvias el nombre de la muchacha se ha obviado, se ha eliminado, y la secuestró, le puso un cartucho en la cabeza, le amarró los pies y la llevó a un cuarto que tenía en su casa, todo preparado como un corral para secuestros, tal y como hizo Alex Castro en Cleveland. Para este segmento tenemos a un prominente abogado de nuestra comunidad, Santiago Alpizar, y a la psicóloga clínica prestigiosísima, Cristina Balinotti. Muchas gracias. Santiago, esta repetición, el delito del secuestro es federal, desde que se secuestró al hijo de Charles Lindbergh, sí, el famoso piloto. Cuéntanos. Mira, este es un señor que tiene antecedentes penales. Hay la referencia de las noticias que hemos tenido que él fue sancionado ya en una ocasión por secuestro y tentativa de asesinato en New Jersey. No sabemos cuál fue la condena que pudo haber cumplido, pero una condena larga. En este caso se está acusando de un delito simple de secuestro y de privación ilegal de libertad de esta persona. Afortunadamente el secuestro y la privación de libertad duró pocos días y no conocemos otras cosas que no sea la que se han vertido a la prensa. Yo estuve buscando hoy, tratando de encontrar información pública, pero la información de la Corte de New Orleans es prácticamente nula, no pude encontrar nada que pudiera abundar en el tema de lo que estamos tratando, pero a este señor le espera una larga condena por los delitos que cometió. Son delitos muy graves. Cristina Balinotti, ¿qué lleva a un hombre a bestializarse de esa forma y a cometer estos actos contra mujeres? En realidad tienen 3 características en común, que son una infancia muy probable de abuso sexual, una falta de control sobre la vida y una falta de empatía. ¿Qué quiere decir esto último? No se pueden poner en los zapatos del otro porque el área de las emociones en su cerebro está desconectada. Son psicópatas. Son psicópatas, en este caso con ciertos rasgos perversos. Esto es así, por lo tanto, no tienen ningún tipo de conflicto moral ni ético. Vale decir, no tienen lástima, no sienten vergüenza, no se arrepienten ni culpa. Por el contrario, son personas que si no secuestran, no se sienten vivos. Esta es lamentablemente el cuadro de este tipo de psicópatas. Y se aburren fácilmente porque sus emociones son completamente, no existen, de modo que se aburren y el único gran miedo que tienen es la prisión, lógicamente, y este aburrimiento. De ahí que entran en estas conductas absolutamente morbosas y perversas para poder sentir algo. Evidentemente son de mucho peligro y no se pueden de ninguna manera recuperar. No tiene cura eso. No tiene cura, por lo tanto... Es como el depredador sexual, el pederasta. Exactamente, cada uno tiene cura. En este caso es muy grave y necesita prisión de por vida en máxima seguridad. Es decir, no hay forma, no hay tratamiento posible porque el tratamiento psicológico tiene que poder entrar en la emoción del otro. Este no es él, este es Alex Castro, el monstruo de Cleveland, mientras usted está hablando. ¿Se suicidó o cree que en la cárcel lo ultimaron? Es muy probable que se haya suicidado porque las dos teorías son válidas, pero como antes pero te si no decía, tiene, como usted dijo, si no tiene sentimientos, si no tiene empatía, ¿no se suicida? No, pero lo que pasa es que ellos, como utilizan a las personas como objetos, lo único que tienen de sentimientos es para con ellos mismos. Si realmente no soportan la prisión,
Para ellos es tremendo porque no pueden secuestrar, porque no pueden tener ese rush y sentirse vivos a través de la dominación y a través del desprecio de la persona que victimizan. Se acusa de secuestro simple, pero tenía un cuarto preparado totalmente para víctimas. Sí, pero la razón de la determinación del secuestro es la forma en que se realiza y aparentemente no se sabe cómo se hizo. Es muy oscura la parte de la noticia respecto a cómo fue extraída esa mujer de su casa. Aparentemente con la complicidad de otro individuo, este señor logró de alguna forma engañosa, posiblemente esa sea la razón por la que se considere un secuestro simple, llevarla hasta su casa. Porque había una relación de empleo. Ahora, a eso voy. El secuestrador regularmente es una persona que conoce a la víctima, porque en el caso del monstruo de Cleveland, era un señor aparentemente normal, con su familia, músico, y que conocía a relaciones de parentesco inclusive con una de las víctimas. Claro, porque son psicópatas organizados. Está el psicópata desorganizado, que es el que, bueno, puede tomar a una víctima cualquiera. En este caso, y se ve por el grado de sofisticación de la parafernalia que él tenía, como había adaptado toda la casa para victimizar a estas personas, que evidentemente estaba muy organizado. Sí, hasta el punto en este caso de que estamos viendo, que creo cuando la muchacha logra deshacerse de las ataduras, lo primero que ve frente a sí es una foto de ella misma. Me imagino que debe ser una foto... Parecía una película de terror. Exacto. Pero esto plantea... Ese patrón que ponen en el cine es basado en la vida real. Sí, sin duda, ¿no? Esas películas... Se obsesiona con una mujer y empiezan a rastrearla con fotos. Claro, lo que pasa que no es exactamente obsesión, son predadores. Para ellos una víctima son objetos... Es como cazar un venado. Claro, exactamente. No tiene ninguna emoción al respecto. Qué horror. Este es el gran problema. Lo que levanta dos preguntas importantes. ¿Qué pasó en la compañía que lo tomó como empleado? ¿No sabían realmente? ¿No le hicieron una averiguación de antecedentes? ¿Cómo es posible que una persona con semejante condena muy importante lo que apunta la doctora, porque ciertamente si de darle credibilidad a la noticia tal y como ha sido publicada, si este hombre ya tenía un antecedente penal tan grave como el de haber sido acusado una vez, no sabemos si cumplió sentencia o no, por un delito de tentativa de asesinato y también de secuestro, era una persona que no se iba a dar un empleo en el que tuviera algún cargo de responsabilidad con respecto a otros empleados, y al parecer este señor tenía una función de algún tipo ejecutiva dentro de la estructura de la empresa que le permitía a él ser el superior o la persona que le daba orientaciones o mandaba a esta chica. O sea, una relación de cierta dependencia desde el punto de vista laboral. Lo cual plantea realmente otra pregunta, y es qué vamos a hacer en esta época con tanta violencia y con estos predadores que emergen cada vez más, cómo son las conductas en el ámbito laboral. ¿Cómo podemos cuidarnos de estos predadores? Eso es interesante. ¿Cómo sabe una muchacha? Digo una muchacha porque casi siempre la presa puede ser una muchacha joven, atractiva. ¿Cómo se empieza a dar cuenta de que hay un depredador ahí? En este caso él la había llevado a la casa, le había ofrecido. Es decir, esto es desaconsejado por completo porque él conoció su domicilio justamente porque la llevó a la casa. Yo creo que hay que abstenerse. Las relaciones... ella lo llevó a él a su casa. O sea, él le dio el ride a la casa. Exactamente. Entonces ahí esto es desaconsejado, ¿no? Completamente. Lo que hay que hacer es mantener, lamentablemente, ¿no? Una relación de distancia profesional, porque no sabemos con quién nos estamos relacionando en esta época que realmente es, como apuntan algunos especialistas, patocrática, es decir, nos está creando una psicopatía colectiva social y tenemos que tener un poco de cuidado. Ahora bien, ese tipo de personas casi siempre son encantadoras, casi siempre son amistosas. Sí, pasan desapercibidos. Grandes simuladores. Sí, por supuesto, sí. Pueden llegar a tener dos vidas. Es decir, una vida normal, como pasó con Castro, con la familia y demás, y por otro lado, hay una suerte de disociación, ¿no? Tienen dos vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque realmente pensamos que eso es una persona que tiene familia, que es alguien normal, que es alguien agradable, y no lo es. Santiago Alpizar, ¿qué sentencia puede esperar a este hombre? Desconociendo cuál es sus antecedentes. No, yo no quiero hablar de años, pero en términos de debe ser una larga sentencia y posiblemente si vamos a sumarlo en años, que es como contamos, no debe ser más de 10. Y tuvo un cómplice también. Pues, están buscándolo, no se sabe quién es, depende también si él coopera la captura del otro, en
fin, puede haber todo. Habrá que investigar si no hay otras víctimas también, porque generalmente terminan esta clase de cosas en asesinatos, ¿no? Y si el hombre tiene alguna un estatus legal que permita su deportación inmediata, posiblemente lo regresen a Cuba. Lo regresen a Cuba. Bueno, pues muchas gracias.